Operación completada. Active freno de estacionamiento. Desconectando remolcador. Espere. Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin bypass. Señal manual a la izquierda. Hasta la próxima. Que tengan un vuelo seguro. Buenas tardes. Soy Josu Blanco. Soy el coordinador del Departamento de Operaciones ATC de la división y junto con los compañeros que ahora se presentarán, vamos a hacer una pequeña charla explicatoria sobre la nueva normativa de suplementos temporales que entran ahora en la red. Y bueno, pues Jordi, Diego, os podéis presentar si queréis. Buenas tardes, soy Jordi, Jorge Fernández y, bueno, pues como sabéis, asistente de coordinación del departamento de ATC. Y buenas tardes, yo soy Diego Aranjuelo y también soy asistente del Departamento de Operaciones. Pues nada, los tres vamos a daros esta charla. Se divide en 3 módulos y al final de cada módulo, ya os lo dejaremos claro, responderemos preguntas, si es que las hay. Así que si tenéis preguntas en cualquier momento de la presentación, las podéis escribir en el chat y, y después las juntaremos y las responderemos básicamente como han venido en tiempo. Así que bueno, empezamos. Supongo que sabréis que históricamente en la red todos los cambios que se han hecho, han entrado, han sido indefinidos. Es decir, son los cambios que vienen con el IP cada mes, cuando cambian las cartas, que son los cambios que se van a quedar ahí para un muy largo tiempo, en principio indefinidamente, hasta que venga otro cambio. Por ejemplo, una SID, hasta que venga otra denominación de la SID, o la SID cambie o algo así. Estos son los cambios que entran cada mes, pero a raíz de la baja del borde de barajas, hace un mes aproximadamente, y viendo en el IP, hemos visto que también vienen cambios interesantes que son temporales, no son indefinidos, eh, es decir, de una duración aproximada de un año, pues hemos decidido que era hora de hacer una normativa que regule estos cambios. Entonces, el objetivo de estos suplementos es simular las modificaciones temporales que se publican en la IP, que tienen una duración concreta y que, bueno, los motivos de estas modificaciones los vamos a ver en un momento. ¿Y cómo se va a aplicar esto? Es muy sencillo. Básicamente vamos a tener 2 tipos de documentos. El primer documento es una normativa general, que en principio no va a cambiar, puede cambiar, pero es la normativa. Y es básicamente lo que os vamos a explicar en esta presentación. Después, aparte de esta normativa general, vamos a tener documentos específicos para cada cambio temporal que ocurra, que también os lo vamos a explicar. Así que os vamos a resumir aquí la normativa general. Son 3 puntos, a grosso modo. Es decir, el primer punto, para saber qué cambios entran en la red, es que este cambio temporal tiene que afectar significativamente a la navegación. Los ejemplos claros son cambios, como por ejemplo la caída del borde de barajas, porque cambian los procedimientos instrumentales de salida y llegada de Madrid. En este caso simplemente de salida, pero eso ya es suficiente, consideramos nosotros, porque cambian toda la SID, como para meter este cambio. Así que un ejemplo sería la caída del borde de barajas, porque no cambia la dinámica del aeropuerto. Otro ejemplo sería, dentro de poco, el borde de Palma de Mallorca
también lo van a cerrar temporalmente. Eso cambia todas las seeds de Mallorca también. Así que eso creemos que es un cambio lo suficientemente grande como para que entre en la red. Ejemplos que no serían, por ejemplo, si un BOR cae, pero solo afecta a una aerovía. Eso consideramos que no afecta significativamente a la navegación. En el segundo punto, básicamente se trata de la duración. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, los cambios temporales pueden ser de días, de meses, de semanas. Pues esto también es importante, porque no podemos andar haciendo cambios que duran 15 días porque lían a la gente más que otra cosa. Entonces hemos decidido establecer un umbral de 6 meses, es decir, los cambios que duren menos de 6 meses no entran y los cambios que sí duren más de 6 meses o que sean permanentes, como son las enmiendas de cada mes, que también son cambios, pero que son permanentes, también van a entrar. Entonces aquí vamos con, ya hemos visto dos condiciones. La primera es que afecta a la navegación. La segunda es que sean de larga duración. La tercera, no se van a simular, un poco por conjunto de las dos anteriores, pero es para dejarlo claro, no se van a simular obras en calles de rodaje, en pistas, en aeropuertos, etcétera. Obras de pavimentación, de ampliación de aeropuerto, de plataforma, lo que sea, no se van a simular. También hay suplementos en el IP sobre los parques eólicos, que se está construyendo un edificio al lado de la cabecera, entonces hay una grúa. Todo esto no lo vamos a simular porque nos parece que no afecta a la red. Entonces, todo esto no se va a simular. Bueno, dejar claro, aunque yo creo que ya se ha comentado y que lo tenéis claro, pero que todos estos cambios que nosotros estamos hablando aquí son de aplicación a la división española, ¿vale? No son de aplicación genérica a cualquier sitio donde se vuele, sino a cuando se vuela o cuando estamos hablando de nuestra división. Y siguiendo un poco con lo que comentaba Josu, cuando aplicamos esas enmiendas temporales o definitivas, pueden afectar a lo que se conoce como las configuraciones de pista, ¿vale? Para tener claro qué configuraciones de pista podemos utilizar, deben de cumplirse estas dos condiciones que tenemos puestas aquí, y es que estén en el IP, estén publicadas en el IP y además tienen que estar publicadas en la web de IVA España, en la web que ya conocéis de procedimientos locales, ¿vale? Controladores ATC, procedimientos locales, y ahí pues, podemos entrar o acceder a cada uno de los FIRES y de los UIRES y aeródromos, etcétera. Todo lo que se simula en la red, como bien sabéis y por normativa internacional, pues al final implica un acuerdo entre piloto y controlador. Y esto sí ya se lleva implementando desde hace tiempo y es una cosa importante tener claro. Es decir, si yo como controlador estoy utilizando un procedimiento, una configuración, mejor dicho, una configuración que no es la preferente, y un piloto, pues por la razón que sea, pues porque no tiene, su simulador no le permite hacer ese procedimiento o asumir esa configuración no preferente, no acepta esa configuración especial, bueno, pues tendremos que llegar a un acuerdo, y el controlador siempre tiene que facilitar el que el piloto pueda seguir esa configuración o esa configuración estándar o, o preferente, como hemos dicho, que viene reflejada en las páginas web. Y aquí sí queremos dejar claro que es diferente cerrar pista a no utilizar pista.
¿vale? Lo que la normativa indica claramente, como se ha comentado, es que no se pueden cerrar pistas, ¿vale? El cierre de pistas por obra, que es por lo que generalmente se suele cerrar una pista, o por una circunstancia puntual, no se puede simular. Eso no implica que no podamos dejar de utilizar puntualmente una pista, ¿vale? Pista cerrada no se puede utilizar bajo ningún concepto. Pista inoperativa, no se está usando esa pista, pero sí se puede hacer. Por poner un ejemplo que se me viene ahora a la mente. Bueno, pues en Barcelona la configuración nocturna indica que la pista de llegadas es la 02. Eso no indica que la pista 25 derecha esté cerrada, simplemente que está inoperativa, que no se está utilizando. Si por algún casual, por una emergencia, por un acuerdo piloto-controlador, se acuerda que, ¿vale? Pues aunque la configuración sea la configuración nocturna, pues se puede utilizar esa pista 25 derecha para llegar. Esa es la diferencia entre pista cerrada y pista no operativa. Por lo tanto, muy claro y muy importante para evitar problemas. Que estos cambios de los que estamos hablando son cambios de la división, que para que se puedan aplicar tienen que estar en el IP y en la página web de procedimientos locales. Si no está en la página web de procedimientos locales, pues se lo comentamos o lo podemos hablar bien con el departamento de ATC o bien con los FIRES responsables. Se evalúa, se estudia y a partir de que esté la página web disponible para todos, se puede empezar a utilizar. Y que lo que no está permitido es cerrar pistas, sí utilizar configuraciones diferentes en los que pueda haber una o más pistas inoperativas. Por lo tanto, todos estos cambios pasarán por la implementación, el estudio y la implementación del departamento de ATC, conjuntamente con los FIRES y con la gente desarrolladora de Aurora, que ahora veréis un poco cómo se van a reflejar todos estos cambios. Se van a publicar en las páginas web de los procedimientos locales y se van a emitir un NOTAM, de manera que quede perfectamente claro qué es lo que se va a aplicar y y si no aparece la página web y no aparece el NOTAM, pues es que no se puede o no se va a implementar en un determinado momento. Ya, como comentan, creo que podéis hacer preguntas, aportaciones. Sería importante saber un poco también si algo de lo que estamos diciendo no ha quedado claro. Pero bueno, como no vemos ninguna pregunta, pues vamos a seguir, si os parece, hablando de los próximos suplementos y qué nos viene. Sí, pues es que a día de hoy, entre todos los suplementos que hay, que no son pocos, que están vigentes, estos serían los que cumplen nuestra normativa de 6 meses y que afecten significativamente. Son básicamente bajas de BORES y de NDB, que los tienen fuera de servicio durante un año todos, y el motivo es pues porque van a hacer obras. Y para cada uno de ellos, como os han comentado, hemos hecho un documento explicativo con todos los cambios y los procedimientos que son afectados y aeropuertos. El más importante sería el de Madrid, porque es el que afecta el borde Barajas, el Bravo Romeo Alfa, afecta a todas las salidas de Madrid. Entonces, lo que ha ocurrido es que, como todas las salidas de hoy en día de Madrid utilizan el borde Barajas, pues ya automáticamente quedan inoperativas. Y han creado unos procedimientos temporales que van a durar un año, que van a sustituirlas. Entonces, bueno, ahí tenéis que básicamente todas las SIT han cogido, las han hecho desde cero y sin que utilicen el borde Barajas. Pasa página, por favor. ¿Cómo se aplica esto a nosotros en los pilotos? Pues bueno, como no es un cambio de un IRAC cualquiera que actualiza en una salida, es un cambio de un suplemento, en el FMC de los pilotos y en las cartas van a salir duplicadas. Vais a ver que están las salidas antiguas
y las salidas nuevas, ¿vale? Y luego, por parte de los controladores, si pasas página, Jorge. Por parte de los controladores, el equipo de desarrollo de Aurora lo que ha hecho básicamente es etiquetar las salidas que estarían afectadas con INOP, ¿vale? Y así las salidas nuevas, básicamente lo único que cambia es el numerito. La Bardi 5 Lima, por ejemplo, está inoperativa, pues es la Bardi 6 Lima la que está, ¿no? Y eso pasa con todas. ¿Qué pasa? Que obviamente, o sea, esto es como se reflejaría en el día a día. Y puede ser que haya pilotos, sobre todo los primeros meses, porque esto va a ser un año, que no tengan el AIRAC actualizado, ¿no? Y no les salgan las salidas. Y en ese caso, como os han explicado, vamos a hacer como siempre se ha hecho cuando un piloto te dice que no tiene la llegada. Pues que haga la otra y no hay problema. O se le proporciona vectores o salida de contingencia. Pero ya estaría. O sea, eso se haría como en cualquier otro caso en el día a día en el que el piloto no tenga el AIRAC actualizado. Y otro cambio importante también sería el de Jerez. El de Jerez, ¿qué problema tiene? Pues que las salidas no están completamente inoperativas, sino que hay tramos de las salidas que no se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, en los controladores en el Aurora van a ver como que la salida está cortada, como veis en las imágenes. Y bueno, básicamente, ¿cuál sería la alternativa? Pues o bien dar la salida y cuando llega ese tramo inoperativo darle un recorte o un vector hacia otro punto, unos vectores, o dar una salida de contingencia. Y bueno, por parte de... luego los otros dos boards que son afectados, que sería el de Salamanca y el NDB de Pamplona, no afectan a las salidas, simplemente afectan pues algunas aproximaciones que no se pueden realizar. Y también está incluido como suplemento, hemos incluido el tema del auto switch, ¿vale? No es un suplemento como tal, es un procedimiento estándar que en IBAO se había decidido no simularlo y bueno, pues con el tema de los suplementos temporales hemos pensado que se estaría bien simularlo porque es algo que no es muy complicado, ¿no? El tema del auto switch, que es básicamente, pues es en salida, pues que para reducir las comunicaciones entre el controlador y el piloto, pues cuando el piloto despega del aeropuerto, automáticamente, sin que le diga nada al controlador, ya pasa con aproximación, ¿vale? Cambia la frecuencia y llama aproximación directamente. Y esto se aplica en Barcelona y en Málaga. Deberías, sí, hay un documento explicativo también y que se podrá acceder desde cuando publiquemos el NOTAM. Todos estos cambios se hacen a partir del día 7. Y por mi parte, si hay alguna duda ahora, podemos empezar a... Sí, tenemos la primera, que es un NOTAM. Pues si puedes responderle, Diego. A ver, un NOTAM es un aviso para pilotos y para controladores que afecta a la operativa, ¿vale? En la vida real, pues, bueno, las siglas son en inglés Notice to Airman o Note to Airman y bueno, en la vida real les sale a los pilotos les sale con el plan de vuelo y vosotros para consultar los NOTAMs de IBAO, que tenemos, que todos estos cambios los reflejaremos nosotros en el sistema de NOTAMs de IBAO, pues se pueden ver o bien desde el WebEye, clicando en un aeropuerto, o bien desde la web de NOTAMs, ¿vale? La web de NOTAMs se accede desde la web divisional. El desplegable, ambos, el de controlador y el de piloto, tiene un apartado que pone NOTAMs, ¿vale? Y bueno, ahí está dividido en los 3 fires grandes que hay. Y ahí básicamente pues pone el NOTAM, en qué consiste y si es permanente o su inicio y su final. Perfecto. Josu, Bueno, comentan por aquí si en cuanto a las SIT
puedo solicitarlo a un controlador que mi avión no tiene FMC y que si puedo cambiar la ruta en tiempo real. Sí, como ha explicado Diego, básicamente si no tienes FMC, no puedes simular esto, se va a hacer igual que hasta ahora en la red. Es decir, siempre lo que tenemos que tener muy en mente todos, pilotos y controladores, es que aquí estamos para simular, pero también para pasarlo bien. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener un acuerdo entre pilotos y controladores. Si tú no tienes FMC, si tú no puedes simular este cambio, no pasa nada. No pasa nada. Siempre vas a poder coger las seeds de antes del cambio, porque tal y como hemos visto, por ejemplo, en Navigraph, salen ambas cartas. Salen las cartas antes del cambio y después del cambio. Entonces, si no lo puedes simular, no pasa nada, coges la SID normal o haces la aproximación, no hay ningún problema. Y si no puedes de ninguna de las maneras, pues como siempre se ha hecho, un rumbo de pista, una altitud inicial, no hay ningún problema. O sea, nadie va a obligar a nadie. También sobre esto es muy importante tener en cuenta, sobre todo los controladores, que hay gente que hace tours. Hay gente que hace tours. Por ejemplo, el board de Ibiza para el tour de IFR convencional es clave, porque hay una etapa en la que hay que hacer labor, básicamente. Entonces, si el board de Ibiza no está, no se puede hacer labor. Entonces, el controlador ahí tiene que tener en cuenta qué es más importante, que a una persona le rechacen una etapa por una simulación que al fin y al cabo no va a estar dentro del X-Plane o del Microsoft Flight Simulator o lo que sea, eso no puede ser así. Entonces, si una persona necesita hacer labor, se acuerda, se hace labor, no hay ningún problema. El que lo quiera simular, lo simula. El que no lo quiera simular, los controladores tienen alternativas que sin ningún problema pueden dar. Entonces, sobre esta pregunta, si te surge alguna duda más, vuelve a ponerlo en el chat. Vale, sí, nos comentan también, la siguiente pregunta dice si en Aurora al etiquetar una salida saldrán primero las SID nuevas o habrá que buscar la buena y no la inoperativa. No, en Aurora deben estar y si no lo están, no lo tenéis que comunicar. Todos estos cambios ya sabéis que aunque se prueban y se revisan, pues siempre necesitan pequeños ajustes, pero la idea es que en Aurora estén ordenadas, de manera que las primeras que salgan sean las que están operativas y posteriormente salen las inoperativas, salen los nombres para que se sepa que están inoperativas, ¿vale? Pero deberán de salir indicadas o deberán de salir las primeras, las que están operativas, las nuevas. Y, por ejemplo, en el caso de Jerez, el tema del board de Jerez que afecta a las salidas de Málaga y de Sevilla, en ese caso no aparecen las salidas como inoperativas, puesto que en la realidad las torres desde Sevilla o Málaga lo que se hace es asignar la salida tal cual, sin embargo es después eh, em, aproximación o quien asuma la dependencia, el tema de la aproximación, pues tendrá que dar una guía vectorial para el último tramo, aquellos tramos inoperativos que son los que están afectados por los bores. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Josu, Sí, nos si pone... preguntan... Sí, bueno, sí, adelante. pregunta tú. Sí, sí. Sí, te la leo. Si pone inoperativo, que esa SIT no está utilizable, o sea, ninguna, perdón, si pone un operativo que esa SID no está utilizable, ninguna variante de la SID, entiendo que se quiere decir que si no hay SID operativas en ese caso, entiendo la pregunta por ahí, ¿no? Sí, imagino que se refiere quizás a los tramos, ¿no? Las SIDs que tienen tramos inutilizables también van a salir como inop, pero realmente sí se pueden dar. El problema es que hay ciertos tramos que dependen del BOR
y por supuesto, pues no se pueden no se puede porque no se puede interceptar el radial, porque el BOR está inoperativo. Entonces, en ese caso no os preocupéis porque el controlador os va a dar alternativas. Siempre el controlador os va a dar alternativas, os las tiene que dar. Em, entonces, bueno, si esa era la pregunta, es que si no, no sé muy bien a qué se refiere. Sí, yo creo que tiene que ir por ahí. De todas maneras, si no es así, que nos lo haga, que no lo Claro. comunique. Sí, la siguiente pregunta, mientras nos decir algo, es bueno, que por qué las operativas o las salidas RNAV se hacen inoperativas, por ejemplo, en Madrid, cuando no dependen de un BOR. Pues mira, es curioso porque las SIDs de Madrid realmente, si os vais a Navigraph o os vais al propio IP, aunque en el IP lo vais a ver bastante peor, porque como hemos visto en una de las diapositivas, hay una marca de agua enorme que pone que la carta está inoperativa, inutilizable, creo recordar. Pero si por ejemplo os vais a Navigraph, que están las SIDs antiguas y las nuevas temporales, podéis ver que las SIDs realmente requieren del borde barajas en ciertos tramos, aunque sean RNAV 1. Entonces, básicamente, se quitan salidas RNAV porque dependen del borde barajas para ciertos tramos y para otros tramos no. Entonces, claro, en este caso en Madrid se ha decidido que básicamente la SID queda inutilizable, en vez de como ocurre en Jerez, que han quitado la SID entera. Sí. En Jerez, por ejemplo, pasa lo mismo. Todas las SID que son RNAV se eliminan. Hablando de oídas, ¿vale? Porque no es mi profesión, ni soy ingeniero, ni entiendo, pero bueno, si hay algún ingeniero y nos puede iluminar sobre este tema, se agradece. Pero hasta donde yo sé, cuando tienes una navegación PBN, una navegación RNAV, no solamente se utilizan información de los inerciales, información de las señales GPS o información de sistemas independientes o más modernos, sino también junta la radionavegación convencional a todas esas señales para dar mucha más precisión y poder cumplir con esa. Es decir, que aunque pensemos que los BORes es algo más antiguo y que solamente se utiliza en la navegación convencional, no es así. En la navegación PBN también se utilizan esos BORes, se une la información que nos proporcionan los BORes a la información que nos proporcionan otros sistemas de las aeronaves para cumplir con esa PBN, con esos requisitos de desviación de esas salidas. Al no estar disponibles esos BORes, perdemos una de esas señales y puede ser que no se cumpla con las condiciones. Y entiendo que puede ser ese el motivo de que se eliminen todas las salidas RNAV, tanto en Madrid como en Jerez. Pero ya digo, si hay por aquí algún ingeniero que nos pueda aclarar, perfecto. La siguiente, bueno, teníamos una pregunta que se comentaba que ya lo habíamos hecho antes, que si se iban a ordenar las salidas en Aurora por las operativas primero y luego las inoperativas. Bueno, como hemos dicho anteriormente, sí, así va a ser. Y nos preguntaban, Diego, si vamos a desactivar los BOR en el simulador. Vale, esto ya en el simulador, para poder cambiar lo que son los datos de navegación, no se va a simular eso. Es decir, no hay forma de eliminar un BOR, a no ser que me parece que está en el propio código del simulador, en la base de datos. Eso no se puede simular, es decir, si tú sintonizas el BOR probablemente tenga señal, pero lo que simulamos es el uso de procedimientos alternativos, que son los que van a usar en la vida real durante un año. Eso es lo que vamos a simular. Ya que no podemos simular que un BOR desaparezca, pues simularemos eso. Y los controladores sí que van a simular el que desaparezca el BOR porque va a tener la etiqueta INOP, ¿vale?
Entonces yo creo que ya eso estaría respondido. Sí, aquí se ve, por ejemplo, así es como va a aparecer el Jerez, ¿vale? Jerez va a seguir apareciendo la señal del BOR, pero va a aparecer que está inoperativo, que es lo que decía. Vale. Comentaban por aquí, Josu, formulé un poco rara. Si una SID pone que está inoperativa, sus variantes están todas inoperativas, es decir, si la SID va a haber variante, va a haber 3 alfa, variante va a haber 3 bravo. Sí, realmente las que están inoperativas son las variantes, precisamente. Porque hay seeds que quizás, dependiendo de la pista, no dependan de un BOR. O sea, dependan de un BOR y seeds que en la pista contraria no dependan de ese BOR, se puede dar. Entonces, las que están inoperativas son precisamente las variantes. Como vemos aquí en la imagen, pues Bardi 5 Lima está inoperativa, Bardi 2 November también. En el caso de Madrid son todas, pero podría darse el caso en el que Bardi 5 Lima esté inoperativa, pero Bardi 2 November no, porque no depende de ese BOR. En cualquier caso, vosotros, si estáis controlando, cuando estéis mirando el plan de vuelo, cuando vayáis a etiquetar la SID, pues os va a aparecer, dependiendo de la pista que vais a tener seleccionada en la ventana de aeropuertos, os va a aparecer cuáles son las INOP y cuáles no. Es decir, os pondrá Bardi 5 Lima, sí, o INOP, o lo que sea. Y para los pilotos, pues tenéis que mirar en Navigraph o en el IP. Si vosotros vais a la IP, por ejemplo, a Madrid, salís de Madrid, la 36 izquierda, vais a las salidas y cuando cliquéis en el PDF os vais a dar cuenta que pone salida inutilizable, bien grande. O sea, no vais a poder ver la SID. Y pone mirad suplemento tal. Entonces vosotros vais en el IP al apartado de suplementos, buscáis ese suplemento y ahí tenéis las SIDs. Si lo hacéis en Navigraph, la única diferencia es que sí van a salir las SIDs antiguas, pero las que tenéis que priorizar en principio son las que pone tempo. Igual que pone en la diapositiva, creo que es la anterior. ¿Veis? Las que pone temp son las nuevas. Entonces, esas son las que, en principio, si vais a simular la caída del BOR, las que tendréis que mirar. Y en el IP, es que lo pone ahí bien en grande. Inutilizable, mirar ahí. Entonces, eso, para pilotos y controladores. Sí, bueno, para controladores y también, si no lo tenéis muy claro o no tenéis Navigraph, no sabéis encontrarlas, ya os digo que tenéis un documento explicativo para cada uno de los suplementos, ¿no? Para cada uno de los BORs que está mal. Hay un documento explicativo que, bueno, habrá un enlace en el NOTAM y en ese documento, que es un documento muy breve, os pone qué procedimientos no se pueden hacer y cuáles se harían de forma alternativa. ¿Vale? Y Sí, Sí, bueno, después, estos cambios comienzan el día 7 de octubre. Con la entrada del nuevo AIRAC. Con el nuevo AIRAC, aparte de estos cambios que ya están técnicamente en la vida real, como son barajas, etcétera, que no vamos a simular hasta el día 7 empezamos, aparte de eso, entra la caída del BOR de Juliet Oscar Alfa, Son San Joan, y la caída del BOR de Ibiza, el día 7. En IBA el día 7 entrarán todos, ¿vale? Pero bueno, está bien comentar que en Palma vais a tener una situación un poco extraña y es que no va a haber seats. En Palma no va a haber seats para ninguna pista, igual que en Madrid. Pero la gran diferencia es que en Palma no han habilitado seats alternativas, ¿vale? Entonces, vosotros, los controladores y los pilotos, tenéis que esperar que os den seats de contingencia para las pistas. Es decir, Palma va a funcionar con seats de contingencia
a partir del día 7 de octubre. De todos modos, como ha dicho Diego, hay un documento explicativo que podéis acceder a él a través de los NOTAMs, es decir, en el WebEye salen los NOTAMs. Si clicáis en el aeropuerto de Palma, donde salen los inbounds y los outbounds, ahí tenéis los NOTAMs que conciernen al aeropuerto de Palma. Entonces, ahí es una buena costumbre que vosotros cuando vayáis a salir de un aeropuerto o llegar a un aeropuerto, cliquéis en el puntito del aeropuerto, miréis si hay NOTAMs. En los NOTAMs habrá un link al documento explicativo y allí se os va a explicar muy breve, una página, 2 páginas, qué se puede, qué no se puede, si queréis simularlo. También, como han dicho, en la página de la división, en controladores, en pilotos, ahí tenéis todos los NOTAMs clasificados por FIRS también, que es una visión más general. Y eso. No sé si hay más preguntas, Jordi. No tenemos, que yo me haya visto, no tenemos ninguna pregunta más que se haya quedado sin responder. Así que si os parece, sí, hay preguntas. Justo, Dicen, sí. en Ibiza, por ejemplo, como las salidas dependen del borde de Castellón, no tienen afectada la SIT, solo tiene afectada Correcto. al ILS. ¿Y se Al realiza el ILS, ILS Yankee o el X-Ray? al ILS y a la aproximación BOR, claro. Pero sí hay aeropuertos en los que cambian las SITs, hay aeropuertos en los que no hay aproximaciones, pero se dan aproximaciones alternativas. Hay aeropuertos en los que igual, de momento no, pero en algún momento las STARS se quedarán inutilizables temporalmente o no. Y bueno, pero eso lo vamos a ir sacando con los NOTAMs y con los documentos y lo vais a poder ver fácilmente. Y sobre todo en los ATC Teams se va a hacer, se va a intentar hacer una labor de educación para los controladores, porque es muy importante que los controladores sepan esto y os puedan explicar a los pilotos que quizás estéis un poco más perdidos, pues de buenas maneras os expliquen pues si queréis simular esto y sobre todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, en el caso de Ibiza viene perfecto. Pues eso, en Ibiza hay una etapa del Tour IFR convencional. Si alguien está haciendo el Tour IFR convencional y quiere hacer la aproximación BOR, nosotros se la tenemos que dar, nos la está pidiendo. Entonces, tened un poco de sentido común, pensad y no, sobre todo, no seáis bordes y porque estamos en una comunidad y bueno, eso. Claro. El que quiera simularlo, lo simula. El que no, pues no pasa nada. La idea es que tengáis estos cambios temporales, los tengáis vosotros, es que sea fácil que os enteréis, ¿no? Que podéis acceder a ellos fácilmente y que quien quiera simularlos, porque anteriormente sí que yo creo que es algo que la gente sí que ha habido que le ha interesado estos cambios, que han querido simularlos. Y pues bueno, ahora nosotros os avisaremos y los tendréis en los NOTAMs, los que queréis simularlos. Sí. En referencia a lo que se comentaba si el 100% de las SIT que se darán durante un año, entiendo, en Palma, son de contingencia, pues sí, efectivamente, durante un año, en la realidad, no hay ninguna salida instrumental publicada activa en Palma y por lo tanto lo que se va a dar son salidas de contingencia. Salida de contingencia que puede ser una salida de la salida de contingencia publicada o en el caso en el que esté aproximación, pues el torre o la dependencia correspondiente, delivery o rodadura, puede coordinar con aproximación, pues rumbo de pista 5.000 pies, posterior derecha, rumbo 135, por inventarme algo, ¿vale? Pero no van a ser las SIT que hasta ahora se han estado dando, puesto que se apoyan en el board de Juliet Oscar Alpha o en el board de Ibiza y por lo tanto pues no se pueden realizar teniendo en cuenta que no están operativos esos boards. Correcto. De todos modos, en aire puedes sacar en algún momento un suplemento que cancele el suplemento anterior. Es decir, de repente puede ser que en aire meta seeds que no dependan del borde Juliet Oscar Alpha.
en este año que va a durar la caída del BOR. Entonces, en ese caso, nosotros publicaremos un NOTAM nuevo con un nuevo documento explicativo y el anterior lo cancelaremos, igual que en la vida real, el día que toque. Y bueno, con esto recuerdo, no quiero ser pesado, pero para ver los NOTAMs, que es muy importante para entender qué se simula y qué no, porque es eso lo que decide qué se simula y qué no, los NOTAMs que tenemos nosotros publicados en IBAO, nuestro sistema de NOTAMs, tenéis dos opciones, mediante el WebEye, clicando en el aeropuerto, o en la página web de IBAO España, en controladores o en pilotos. Tenéis una sección de NOTAMs. Ahí clicáis y está por FIRES. Y allí Sí, tenéis una visión más general de todos los NOTAMs y allí podréis acceder a los documentos. sí, seguramente muchos de vosotros ahora habréis ido a Palma a clicar a ver si veíais el NOTAM y no lo habéis encontrado, ¿vale? No lo habéis encontrado porque todavía no se han publicado. Queríamos hacer esta presentación antes, queríamos comentarlo para empezar a publicar esos NOTAM que, como decimos, iban a hacer efectivos. Pero si queréis ver un ejemplo de cómo se ven los NOTAM, por ejemplo, si os vais ahora y pincháis en Madrid, en Barajas, en el puntito amarillo o negro, dependiendo de la configuración que tengáis del WebEye, vais a ver que aparece Madrid, Adolfo Suárez, el METAR y NOTAMs. Y pulsando NOTAMs, ahí vais a ver la ES090201-20, y entrando ahí, pues podéis ver, ¿vale? Pues ahí tenéis un ejemplo de cómo acceder de forma directa a los NOTAM a partir del WebEye. La otra pues sería, y han puesto el enlace directamente en el chat, gracias. Pero la forma de verlo, si queréis verlo en WebEye, ¿cómo se va a ver? Así. Y para los controladores, y estoy hablando de memoria, Diego, Josu, vosotros me lo recordáis si no era así, en la ventana Airport, donde aparecen los diferentes aeropuertos que hay dentro de cada FIR, teníamos tres Correcto. ojitos. El primer ojo era para ver los puntos visuales, el segundo ojo para ver las mínimas radar, la MRVA, y el tercer ojito, si le damos, es para ver los NOTAM. De manera que si le damos al tercer ojito, nos aparecen los NOTAM en el COMBOX, nos aparecen los NOTAMs de ese aeródromo. Correcto. Sí, no ha entrado otra pregunta para ahora que responda Diego. Dice, para el tema de llegadas, ¿cómo va a funcionar? Debido a que al igual una llegada se apoya en un BOR inoperativo, ¿se va a simular también esto o cómo sería? Sí, de momento no hay ninguna baja de bores y ONDs que afecten a llegadas. En el pasado sí que ha habido, por ejemplo, en Madrid estuvo un operativo el borde de Barahona, pero bueno, de momento no se ha dado el caso. Sí que se da el caso de que estén inoperativos a varias aproximaciones, ¿vale? En ese caso de que, por ejemplo, en Ibiza, ¿no? No se puede hacer las bores ni la ILS Zulu. Pues ya tenéis procedimientos alternativos como el ILS X-Ray o el ILS Yankee. Y de cara al que esté controlando, pues también sería conveniente que en su ATIS lo pusiera, ¿no? Expect ILS X-Ray, por ejemplo. Me parece que en Pamplona el NDB de Papa Alpha Mike también está dado de baja y en ese caso solo afecta a las aproximaciones en BOR a una pista. Bueno, pues en ese Sí. caso, o sea, son aproximaciones que no se usan en el día a día, ¿no? En el día a día se utilizaría las IRS, pero Sí. bueno. O en el caso de Jerez, por ejemplo, que está inoperativa la BOR a la 02. Por lo tanto, la única alternativa que hay para, si está la pista 02, que además es la no preferente en Jerez, pues sería hacer la ILS a la 20 con Circling a la 02, puesto que no hay ninguna llegada, ninguna aproximación, mejor dicho, para la pista 02. Vale, Sí, aquí yo quien pregunta que si en el, perdón, JN Capailos pregunta si en el ATIS hay que poner algo relacionado con los NOTAM del aeródromo.
sería conveniente justo en el caso que os he dicho, ¿no? En caso de que afecte a la aproximación, sí que se podría decir que espere la otra aproximación. Y luego no hemos hablado del tema de AutoSwitch porque tampoco han surgido ninguna duda. Perdón, Diego, antes de Sí. que cambiemos de tema, sí, porque comentan también en referente al ILS Yankee y X-Ray que si son utilizables también para Palma. Bueno, pues en el documento que se va a publicar de cada uno de los suplementos, se va a decir lo mismo que aquí aparecía lo que veis aquí, ¿vale? Pues lo que se comentaba, que esto es un extracto, por ejemplo, del documento de Madrid. Vale, pues en ese documento se va a decir inutilizables para la pista X, inutilizables todas estas, alternativas estas, aproximaciones inutilizadas estas, disponibles estas, ¿vale? Cada documento, cada board va a tener su documento donde se va a venir claramente cuáles son las seed, star y aproximaciones que se pueden y no se pueden utilizar, ¿vale? Es Exacto. decir, que en el caso de Palma no lo recuerdo de memoria Sí. porque no lo tengo, En el caso de pero Palma, es la aproximación ILS disponible es la ILS Yankee. ¿Vale? pues Eso. Básicamente lo pone el documento, ¿no? Aproximación no disponible, ILS Zulu. Aproximación disponible, ILS Yankee, ¿no? Entonces ya, pues en el ATI se pone expect ILS Yankee. perfecto. Que un piloto nos pide la ILS Zulu porque no tiene ninguna forma de hacer la Yankee, bueno, pues no hay problema, ¿no? Ahí es acuerdo controlador-piloto. Vale. Pero sí. Y ahora si quieres, pues por ir terminando, si no tenemos Yo más si puedo un preguntas, apunte. adelante. Intentad, sobre Lattice, intentad que Lattice sea lo más limpio posible. Vale, un ejemplo. El Expecta LS Yankee que ha dicho Diego está perfecto. Pero no vamos a poner en el Lattice, en Remarks, los códigos de los NOTAM. ¿Vale? Porque eso, si un piloto no sabe qué es un NOTAM, no le sirve de nada. Que tengas en el remark expect o no sé. NOTAM ES090201/20 enforce. Pues va a decir, me alegro, no sé lo que es. Entonces, cosas que sean lógicas, expect ILS Yankee o en Madrid no vais a poner en el ATIS toda la retaíla de seeds inoperativas, no es lógico. Vale, entonces, cosas que sean útiles, pues si un piloto está llegando y el ILS Zulu no está operativo, pues expect ILS Yankee. Pero no, los códigos, por ejemplo, no sirven de nada porque de todos modos los pueden ver en WebEye. Entonces ahí, eso, el ATIS, intentad que esté limpio. Eso como, eso es más un consejo genérico, pero bueno, está bien siempre apuntar. Sí, y Diego, para terminar, que te he cortado antes lo que estaba hablando del autoswitch, ¿o querías comentar? Sí, que el AutoSwitch, bueno, en el propio documento del AutoSwitch cuando se publique, allá hay y en las web de procedimientos, ya veréis ahí que hay una frase que sería la que ponen los controladores en el ATIS real y que se podría poner también pues para recordar a los pilotos, ¿no? AutoSwitch on departure enforce, me parece que eso, bueno, está en el documento específicamente. Y eso sería otro caso, ¿no? No te pones ahí a poner 5 líneas en el remark, pero bueno, simplemente algo útil y breve. Perfecto. Bueno, pues Sí, también eso. Comentaros que en redes sociales están haciendo un muy buen trabajo. Podéis ver incluso en Twitter o en Instagram o lo que sea. Se han ido publicando los documentos, sobre todo el de normativa general, que también estaría bien que os lo leyerais, aunque os lo hemos resumido aquí. Pero bueno. Pregunta Julen. Que se van a poder acceder a partir del 7 de octubre, correcto. Si el 7 de octubre salen todos los NOTAM y allí podéis acceder a los documentos explicativos específicos. Al documento genérico de normativa ya podéis acceder porque eso está en redes sociales y también lo pondremos en la página de NOTAMs para que podáis acceder a él también. Ese es el de la normativa y los específicos estarán en cada NOTAM. Así que
eso, a partir del 7 y luego ya si hay cambios nuevos en diciembre o a saber, pues también irán entrando los que decidamos que nosotros consideramos que son lo suficientemente importantes. Pues ya llevamos una hora, creo que ha quedado perfectamente todo claro, así que daros las gracias por participar, a aprovechar estos cambios y ir acercándonos a simular procesos reales y a seguir pasándolo bien. Y si no podemos simularlo, pues bueno, pues como ATC es darle la facilidad a los pilotos para que lo puedan pasar bien y los pilotos pues a darle facilidades a los ATC pues para que todos podamos disfrutar. Así que por mi parte, muchas gracias y a seguir disfrutando y cualquier cosa que veáis, cualquier cosa que se pueda mejorar o que creáis que pueda ser tenida en cuenta, pues que estamos a vuestra disposición en en el sistema de tickets de la división pues para poder hacerlo. Así que muchísimas gracias y un placer haber estado con vosotros.